Bien, buenos días con todos. Bueno, esperemos que el otro muchacho se adhiera porque la chica pidió permiso, ¿ya? Entonces, vamos a ver un nuevo capítulo que se llama, en este caso vamos a hablar ya de los sedimentos. En este caso se llama la propiedad de los sedimentos. O sea, para estudiar la sedimentología o la cantidad de sedimentos que produce la cuenca y que también genera el río, en este caso a través de lo que es la erosión. Antes de calcular, tenemos que saber primero las propiedades, es decir, sus características propias, características físicas de cada uno de los sedimentos. En función de eso, pues nosotros podemos calcular o estimar lo que son algunos parámetros que nos interesan para el estudio de la hidráulica fluvial. Entre los principales temas que vamos a ver en esta semana, digamos, en esta clase, es las formas de las partículas de sedimentos. Es decir, lo que necesitamos saber es qué formas tiene, si son formas redondas, formas irregulares, y aquí hay, pues, en este caso, la dimensión de los sedimentos. A pesar de ser sedimentos, en este caso, tamaños muy pequeñitos, pero esos tienen sus formas, y en función de esas formas, pues se conoce la resistencia del sedimento a ser movido, a ser sedimentado y todo lo demás. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer esas formas. También necesitamos conocer lo que es el P específico de las partículas de sedimento, ya que al estar un sedimento en el agua, implica que el sedimento tiene sus propiedades, en este caso de P específico, y también lo que se llamaría en este caso la densidad específica de lo que es el sedimento. ¿Sí? Es muy diferente tener un sedimento seco que tener un sedimento que está inmerso en el agua. Entonces, hablaríamos en este caso del P específico del sedimento y luego el P específico del agua. Como dijimos anteriormente, aquí influencia mucho lo que es la temperatura. Sí, la temperatura del agua tiene que ver mucho en el caso de las propiedades de los sedimentos. Y por último, en este capítulo veremos lo que es la velocidad terminal de las partículas, o también se llama velocidad de caída de las partículas, que es un parámetro que debemos calcular porque necesitamos saber exactamente las partículas que van en suspensión, cuál es la capacidad de las partículas de sedimentarse o de caer, en este caso, desde un determinado nivel del agua que están caminando y pueden sedimentarse. Entonces, esta velocidad hay que calcular. Y esta velocidad la calculamos en función de qué? En función de diferentes parámetros que vamos a ver inicialmente. También vamos a ver dentro de esto lo que es en este caso la curva granulométrica. Yo aquí he puesto un ejemplo de algunos trabajos que he hecho. Entonces vamos a ver exactamente cómo nos entregan la curva granulométrica en los laboratorios o cómo debemos obtener y qué parámetros necesitamos pues de esa curva granulométrica que está relacionada a lo que es los sedimentos, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a ver durante este tema, en este caso lo que es la propiedad de los sedimentos, ¿sí? Vamos a comenzar. Ya. Por ejemplo, vamos a ver, en este caso, la propiedad de los sedimentos de un cauce. ¿Qué son en este caso las propiedades, en este caso sedimentos? ¿Qué son? Son partículas procedentes de las rocas o suelos que son acarreadas por las aguas de los escurrimientos y por el viento. Lo que ya vimos anteriormente, es decir, ya vimos los conceptos en este caso de lo que es la erosión de los suelos, ¿sí? Que en este caso son la erosión hídrica, ¿sí? Y también por el viento, pues que dijimos en pequeña escala, pero al final ciertas partículas sí son pues transportadas a través de este parámetro, como es el parámetro meteorológico, como es el viento, ¿sí? Ya, aquí debemos identificar, como vimos anteriormente, ya habíamos visto, pues especialmente lo que es las diferentes causas de la erosión de la cuenca y de los ríos. Consecuentemente, en función de las causas, también tenemos que ver cuáles son las fuentes de sedimentos, o sea, de dónde provienen esos sedimentos, ¿sí? Entonces, las fuentes naturales, ¿cuáles son? Es la erosión de la superficie de la tierra, ¿sí? La erosión que ya hemos visto anteriormente, cómo se presenta, ¿no? La erosión en este caso. La erosión de la superficie de la tierra, para lo cual nosotros hemos calculado especialmente lo que es la erosión producto de la lluvia, ¿sí? Aquí hablamos, claro, del viento, la acción eólica, que si bien es cierto, es importante, pero no es la más representativa, consecuentemente la que mayormente se debe calcular es la producida por la lluvia. Consecuentemente, esta erosión producida en la cuenca, que es una fuente natural, en este caso, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que no está interviniendo el hombre, de pronto interviene el hombre, pero al final
la naturaleza se encarga pues de erosionar la cuenca y de transportar ese sedimento, que se llama en este caso transporte por escurrimiento superficial, o también decíamos nosotros en este caso que es la erosión hídrica, que habíamos visto y sabemos calcular aplicando el método de la USDA que les había indicado anteriormente, en la primera clase, ¿sí? O en las primeras clases. Luego tenemos, en este caso, aquí hablaríamos de este caso erosión de cuenca, ¿no? Nivel de cuenca, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la cuenca y aquí está la erosión aquí, toda esta parte acá. Luego tenemos erosión del cauce principal, que es la que a nosotros nos interesa de adelante. Vamos a trabajar prácticamente en lo que es el cauce principal, porque esto ya hemos estudiado, ya sabemos cómo estimar o cómo calcular. Si bien es cierto, no hemos visto el método de Fournier, porque simplemente porque, bueno, es otro método que utilizamos, está en las diapositivas, digamos, no en las diapositivas, sino en el material didáctico que ustedes tranquilamente lo pueden tomar y estudiarse, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, entonces en este caso vamos a ver lo que es la erosión del cauce principal y sus tributarios. Y bueno, comento un poco de que ayer tuve una reunión con China, ¿no? Con la empresa de Shangwang, no sé cómo se llama, y me están proponiendo hacer los estudios de todo lo que es la parte hidrológica de la red de alta tensión que va desde Chorrillos, Guayaquil, hasta el Perú, que es exactamente lo que están haciendo, pues ya terminaron el gobierno de Correa mismo, para lo que es la venta de energía eléctrica a Perú, ¿sí? Saca Colombia está vendiendo, ¿sí? Entonces nosotros estamos vendiendo energía eléctrica. Entonces ese estudio se compone de tres cosas, lo que me toca a mí hacer. Todo lo que es la parte de la climatología, de todo lo que es en este caso, todo lo que es o sea, más o menos así, ¿no? Aquí nace en Guayaquil, los chorrillos que llaman ellos, y llega a la frontera con Perú para entregar energía eléctrica a Perú. Y posiblemente, pues ustedes saben a futuro que esto se va a ir hasta Chile, ¿sí? Hasta Chile para vender energía a Chile. Nosotros tenemos gran cantidad de energía eléctrica producida por las hidroeléctricas. Claro que según los políticos dicen que no vale nada, no sé, los enemigos, pero al final lo que no vale nada, entonces todos los millones que ingresa por venta de energía, pues eso no lo dicen porque está en el gobierno y lo que tratan es simplemente de desprestigiar a alguien que sí hizo algo por el país. Entonces, el componente uno es la climatología que va a ser toda esta red. O sea, te comento, o mejor estás tú nomás, pero lo que ustedes pueden hacer también en la parte de la ingeniería de ustedes, ¿no? O sea, lo que yo les he enseñado, pues al final climatología lo conocen bien. Ustedes tienen una materia incluso de climatología. Yo no soy climatólogo, yo soy hidráulico hidrólogo, sí, ingeniero civil, pero todo esto voy a hacer, ¿sí? Definir tipos de climas, todas esas cosas. Ya. Entonces aquí, luego voy a hacer, ¿qué voy a hacer? El estudio de caudales máximos de qué? De todas las, porque el sistema interconectado están aquí las torres, ¿no es cierto? Porque yo tengo ubicado torre 1, torre 2, torre 3, lo que sea. Al final son alrededor de 270 kilómetros más o menos de longitud de la línea de transmisión. Entonces aquí están ubicadas diferentes torres, que ustedes sí conocemos las torres, ¿no es cierto? Entonces muchas de esas torres que están cerca de los ríos. Por ejemplo, aquí está el Daule, el Babahoyo, el Guayas y así. Hay el río acá. Por acá hay el río Cañar, el río Bulubulo. Entonces, lo que me solicitan es que se haga el estudio hidrológico de caudales máximos para ver cuál es el caudal máximo que pasa por el río y delimitar la zona hasta dónde llegaría este caudal que podría afectar a la torre. ¿Sí? Pues ya vamos a ver climatología que ustedes conocen, lo que es la hidrología que ustedes conocen, y bueno, creo que conmigo no es hidrología, pero con Edgar recibieron, entonces saben climatología, digamos hidrología, y la otra parte exactamente la que acabamos de ver el primer capítulo, lo que es la erosión de la cuenca, de las cuenquitas de estas, es decir, si es que la torre está aquí, pues yo hago el estudio y ya saco la erosión de esta cuenca, y saber cuál es el transporte de sedimentos que llega hasta acá. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber exactamente, ellos van a hacer en cambio el espacio, lo que es el análisis multitemporal, más o menos lo que ustedes están haciendo los deberes que debían haberme presentado, todavía no he visto, calificar. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué es un análisis multitemporal? Es simplemente lo que les había dicho exactamente de los ríos anastasomados, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, nosotros sabíamos que el río de Ponto está aquí, viene por aquí, se cruza y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, este es el sistema de anastasomados, ¿no es cierto? De los ríos, o sea, sinusoidal, toda esa cosa. Lo que necesitas saber es cuál es el área
¿Cuál es el multitemporal? O sea, fotografías desde la más antigua. Decían que tienen desde el año 70 más o menos, ¿sí? Hasta el 2021 se va a hacer, en este caso, fotografías aéreas, ¿sí? Entonces en eso se irá observando el río. Si el río está aquí, aquí está el río, en el 70, ¿dónde estaría? Estaría aquí mismo, ¿no estaría? Entonces quieren saber qué, cuál es esta área de divagación del río, ¿sí? Esto no lo voy a hacer yo, lo va a hacer los geólogos, pero ustedes ya tienen la idea, ustedes ya hemos entregado esta clase, ¿no es cierto? Aquí lo que tiene que ver bastante, ¿qué es? La fotogrametría, de pronto ustedes no saben, pero yo puedo tomar esto con el Google, las fotografías, y puedo ya delimitar en este caso el límite, en este caso, ¿no es cierto? El límite del río por donde ha estado desde el año 70 hasta acá. En época geológica o en tiempo geológico es muy poquito, pero en nuestro tiempo es bastante, 70 al 2021, pero más o menos tenemos ya la idea de esto. Entonces, aquí queremos ver, por ejemplo, si la torre de pronto está por aquí, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué implica que el río estaba siempre aquí y algún rato va a regresarse el río acá? Consecuentemente, esta otra torre hay que moverle para acá. ¿Sí me entiende? Entonces, indicar un sitio seguro. Entonces, yo entrego lo que son caudales, que viene por aquí el río, sabrán hasta dónde llega el río, ¿sí? Y el geólogo indicará la zona de divagación del cauce del río. ¿Y qué más necesitan? Necesitan saber para que se formen estos islotes, esta situación de, de sinuosidades del río, y ustedes saben que toda la sumatoria de esa da lo que es el anasamiento del río. Entonces, ¿qué implica? Que yo puedo saber cuál es la cantidad de sedimentos que produjo la cuenca y llegó hasta aquí, ¿sí? Entonces, esos tres estudios voy a hacerlo yo, excepto el temporal que van a hacer los geólogos, por supuesto, y luego va a haber una especie, una salida de campo. ¿Para qué? Para revisar exactamente las diferentes torres que están cercanas a los dos ríos, a ver cómo está el proceso de erosión de sus orillas, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Es decir, bueno, todavía no me dan el trabajo, ayer ya mandé la propuesta porque estuve en una reunión con China, ¿sí? Entonces, miren ustedes, lo que estoy hablando es por esto, ¿no? Justamente, miren ustedes. Y lo que hemos visto es, entonces, estos son temas que en este momento, ¿para qué lo hacen esto? ¿Para qué? Para, en caso de que la torre estuviese en un sitio de divagación de los ríos, ¿qué pasará? El río va a venir alguna vez acá y se va a descavar la torre. Entonces, antes de que pase esto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que remover la torre o a su vez proteger la torre en caso de que hay este tipo de crecidas y venga el río por acá. Entonces, ¿qué hacen ahí? Evaluar el costo entre qué pasaría si es que le muevo, cuánto me cuesta o qué pasaría si es que le protejo. ¿Cierto? Entonces, ahí están las recomendaciones que al final del estudio tengo que entregar, ¿no es cierto? En cuanto se refiere a esto, sí. Y en cuanto se refiere a la erosión, igual, pero esto vamos a hacer conjuntamente con los geólogos, ¿sí? No va a ser solo yo la parte última que acabo de decir, en este caso, la erosión de las orillas, pero, bueno, conozco también entonces, pero puedo opinar con ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica esto? Estos tres estudios ustedes tranquilamente lo pueden hacer, ¿sí? Eso han aprendido en la universidad y yo también les he dado, entonces ustedes están capacitados para hacer, simplemente tienen que practicar y tener criterio para hacer cosas. Y eso van a comenzar a hacer bastante en cuanto se refiere especialmente a lo que es proyectos que son proyectos estratégicos, que se llaman proyectos estratégicos, en el caso de estos sistemas, ¿no es cierto? Para eso necesitan profesionales que conozcan los temas, entonces ahí están ustedes. Entonces, por eso un poco les cuento para que cuando se pongan a estudiar, no me vayan a pedir permiso y no quieran entrar a clases, pero esto les va a servir mucho, les va a servir mucho para su vida profesional. Ahora que están estudiando, pondría, lo que me interesa es pasar el año, llegar a tener mi título, nada más. Pero cuando ya se tiene el título, ahí es cuando uno se enfrenta a la realidad de las cosas y ahí sí me arrepiento, es ¿por qué no le pregunté al profesor? ¿O por qué no asistí a clase? ¿O esa clase no entendí bien y por qué es cosa? ¿Sí? Les comento nada más, ¿sí? No voy a seguir todavía el proyecto, está presentado, hasta el viernes me dan la respuesta, por si acaso. Esperemos que me salga, pues ahí sí, ahí para trabajar. Y por supuesto, si quieren irse conmigo a un rato, una salida de campo, pues nos vamos conmigo, no hay problema, el que quiera, por supuesto, ¿no? Nada está, nada se puede aquí decir que tiene que irse porque tiene que irse, ¿no? El que desea, quiere aprender, pues va conmigo. Porque hay estudiantes a veces que vienen conmigo a practicar dibujando. Y al dibujar, pues aprenden a diseñar, aprenden esas cosas. Bueno, los que quieran, los que no, pues simplemente, bueno.
Entonces, hablamos de este caso, la erosión del cauce principal. Este tema, vamos de aquí en adelante, vamos a trabajar. Ya de aquí, esto ya hemos aprendido, vamos a trabajar en este tema, ¿sí? Vamos a trabajar. Aquí, ¿bajo qué? Bajo formulaciones matemáticas, que ya hemos de ver despuesito, pero estamos entrando a lo que es en este caso, que es la fuente de sedimentos, y por supuesto, antes de nada, tenemos que ver las propiedades de los sedimentos para poder calcular. Bueno, ¿qué dice que es la erosión del cauce principal de sus tributarios? Dice, provocada por la potencia erosiva del flujo. Potencia erosiva del flujo, quiere decir en este caso, la velocidad con que baja el flujo en función de la pendiente. Es decir, en este caso, ¿qué quiere decir? El esfuerzo cortante, en este caso, ¿de qué? Del flujo, del agua. Cortante quiere decir que corta o que lleva el sedimento, o que es capaz de levantar sedimento, o que es capaz de levantar sedimento del cauce, o de erosionar esto y trasladar sedimento hacia aguas de abajo. Ese es en este caso. La potencia erosiva del flujo, que está en función del esfuerzo cortante, ¿de qué? De que produce en este caso la fuerza o la potencia del agua, frente al esfuerzo que el esfuerzo de resistencia de la partícula a ser movida aquí. ¿Sí? Entonces, para saber esos datos, esos esfuerzos, tengo que conocer ¿qué? Las propiedades de los sedimentos, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ya. Lo que ocasiona cambios en qué? En el perfil longitudinal, por supuesto. Perfil longitudinal, ¿qué ocasionaría? El cambio, la erosión, en este caso, de su cauce, o sea, de su base, ¿no es cierto? El perfil longitudinal más profundo o puede ser un poco más alto dependiendo. Más profundo si es que se erosiona, se socava. Más alto si es que se sedimenta. Ese se llama en este caso el perfil longitudinal de la modificación del perfil, dependiendo de qué. Si se erosiona el cauce mismo en sí, ¿no es cierto? La base del cauce, sí, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la sección longitudinal. Y la sección transversal, ¿cuándo? Si se erosiona en cambio, ¿qué? Las orillas, ¿no es cierto? O sea, si se erosiona acá, estas orillas, entonces estamos hablando de qué? De la sección transversal era así, ahora estamos por acá, ¿sí? Y viene por acá. Y del cauce, en cambio, que implica que está más profundo acá. Eso también se vio en hidrología, tiene que ver lo que es, cuando trabajamos lo que es la curva de duración general, para tener lo que es el H sub 0. H sub 0, que es la altura de socavación o sedimentación en un cauce de un río, ¿no es cierto? Entonces, miren aquí, ya podemos definir lo que son, en este caso, lo que es el H sub 0, que lo veíamos en dónde, lo veíamos en la hidrología, ¿no es cierto? Entonces, por eso, todo está relacionado. Por eso hemos visto primero hidrología, hidráulica general, y ahora estamos la aplicada. ¿Por qué? Porque muchos conceptos de atrás vamos a aplicar acá. Y su forma en planta. Por supuesto, forma en planta implica que esta es la forma en planta. Si es un río recto, un río sinusoidal o una tasomada, ¿sí? Entonces, necesitamos, ¿sí? Luego dice, siendo el material arrastrado a aguas de abajo, ¿dónde podría depositarse o bien seguir su recorrido hacia cuerpos de agua del mar? Dependiendo de la pendiente, van a depositarse en el sitio que puedan, ¿no es cierto? Si nosotros podemos ver esto, he sacado yo de un libro de presas, ¿sí? Más o menos puede darse en este caso, miren, la acción más potente, en este caso la principal, es la que es la precipitación. Por eso que sabes calcular en función de esto, ¿sí? La figura que se da de salpicadura, la erosiona y luego comienza a ver. Primero con una erosión laminar, ¿sí? Hemos visto ya que son erosión laminar, ¿no es cierto? En láminas prácticamente. Superficial o microcanales que ya van formándose en pequeñitos canales, luego hacen unas cárcavas y estos también se derrumban esas cárcavas, si vieron cuál es el proceso de sofucción, ¿sí? Aquí están las cárcavas y luego pues ya llega a la parte baja. Parte de sedimento se quedará por aquí, en la parte media, no sé, no dependiendo de la pendiente, y la mayor cantidad se llega a dónde? A la zona que se llama en este caso la zona de descarga o depositación, ¿cierto? Y aquí hay otro término, dice aquí, claro. Por ejemplo, si es que esto fuera un embalse, ¿qué pasará? Aquí se produce, en este caso, aquí este sedimento, ¿sí ven? Entonces se produce lo que se llama el aterramiento, asolvamiento también se llama, ¿no es cierto? El asolve de qué? De la presa, el aterramiento de la presa, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? O la sedimentación, hay algunos términos que nosotros podemos utilizar y aquí está indicado. Entonces, más o menos el proceso que se da es esto, miren acá. Entonces, este proceso de aquí ya hemos estudiado, que sabemos calcular, con un solo método que aprendimos, el otro método pues está en diapositivas, no les doy porque realmente es muy buen método utilizado, pero el tiempo no va a dar para dar eso. Ustedes ahí tienen para estudiar, para prepararse, ¿cierto? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahí, muchachos. ¿Te he entendido, no?
¿Entendido, no? Sí, profe. Ya, listo. Continuamos. ¿Está grabándose? Ah, no, está grabado. Bueno, vamos, continuamos. Ya. Entonces, eso eran las fuentes naturales, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que son las fuentes artificiales. Como ya habíamos dicho anteriormente, ya tuvimos una introducción, lo que es la erosión, una cuenca. Entonces, las artificiales son aquellos producidos por el hombre, exactamente, ¿no es cierto? O sea, más bien yo diría por la actividad antrópica en general. Entonces, ¿cómo comenzamos? La primera, ¿no es cierto? La primera sería en este caso lo que es la destrucción de la vegetación. Aquí está. Destrucción de la vegetación. Yo, claro, he puesto destrucción, hablando un poco más gentilmente, diría yo que es la deforestación, pero al final lo que estamos haciendo es destruyendo la naturaleza, destruyendo la vegetación. ¿Para qué? Para poner nuevos cultivos, para la agricultura, especialmente lo que es para el desarrollo urbano industrial. ¿Sí? Es decir, vamos avanzando en este caso lo que es la parte de la ocupación del suelo a través de urbanizaciones para vivir, toda esa situación, y también para cultivar lo que sea. Entonces, esto es una parte, y aquí se deja desprovisto prácticamente de vegetación, y comienza pues a ver el proceso, en este caso la actuación de quién, actuación del viento y actuación de quién, actuación del agua, por respecto a la lluvia, comienza a erosionar. Entonces ahí estamos hablando que es una fuente artificial, en este caso de sedimentos. Las obras de ingeniería, la que todos conocemos, construcción de caminos, líneas férreas, presas, entre otros, ¿sí? Originan grandes volúmenes de material que sean removidos y queden más sueltos que en estado original. Claro, por ejemplo, aquí estamos viendo, miren, ¿sí? Estamos construyendo vías y esos materiales ya quedan sueltos. Entonces, al llover, al haber precipitación, ¿qué pasa? Estos materiales son lavados y son llevados hacia donde, hacia la parte más baja y alimentados a los ríos. Consecuentemente, pues miren lo que está pasando aquí. Ahí está, ¿cierto? Ya. Entonces, dice en este caso, si queden más sueltos que están natural. Lo estamos viendo aquí. Luego vamos lo que son la explotación de minas y canteras. Sí, estos son, aquí también podemos llamar, aquí está explotación de minas y canteras. De esto estamos hablando, aquí está cerca de un cauce, o sea, está sacando material del cauce, ¿no? Pero hay canteras acá en la sierra que generalmente no lo, como acá en la parte de la sierra, son ríos prácticamente jóvenes, acá no tenemos material, no, casi nada, no tenemos en el río, pero sí tenemos canteras que están, en este caso, a cielo abierto, en superficie, ¿sí? En la cuenca. Entonces, si es que no existe una buena explotación de materiales con las especificaciones técnicas, la parte de lo que es de la parte de lo que es la parte ambiental, las medidas ambientales, esas cosas, entonces, pues, hay un proceso de erosión y arrastre de sedimentos de aquellos materiales que están sueltos. No sé si es que ustedes tal vez son de Quito o algunos o no han pasado, por ejemplo, en Pomasqui. En Pomasqui hay las minas, pues aquí en Quito hay algunas minas, ¿no? Hay de Pomasqui, hay de Pintag, hay de Yoa, sí, creo que son las tres, sí, más tres son las que tenemos, las que nosotros, incluso aquí hay estos estudios de los diferentes tipos de materiales y cuál material es mejor para tal o cual tipo de construcción. Entonces, por ejemplo, yo por qué hablo esto? Porque en Pomasqui, si ustedes viajan a la mitad del mundo, generalmente en época seca hay mucho viento y las canteras están prácticamente secas y el viento al intervenir todo Pomasqui es casi, está bien oscuro. ¿Por qué? Porque levanta todo el polvo de las canteras y tiene toda esa contaminación, en ese caso, contaminación visual y también contaminación, en ese caso, por partículas, ¿no es cierto? Las partículas que son, ustedes saben esto más que yo, en la parte ambiental, ¿cierto? PPL. Entonces, digamos, están aquí. Entonces, eso también, miren lo que pasa con la explotación de las canteras, ¿cierto? Entonces, lleva el viento este material y deposita en alguna parte, dependiendo de la dirección del viento, de dónde va a llevar, ¿sí? Entonces, produce estas grandes partículas pequeñas de polvo que llaman aquí, ¿sí? Y van a depositar ciertas partes. Y luego tenemos los desechos urbanos también. O sea, no es que solamente esto, no, los desechos urbanos, pues hablamos en este caso que son directamente arrastrados, digamos, arrojados a los ríos y lagos.
Lamentablemente la gente así, aquí estamos viendo, sí, cómo están botando en los ríos y miren cómo están los ríos. O sea, recién, pues pocos años es que de pronto se está concientizando de manejar quebradas, entonces cosas prohibido botar escombros, pero antes la mentalidad del ser humano, ¿cuál era? Todo desecho, todo material, digamos, que no vale, ¿a dónde se botaba? A la quebrada. Como que la quebrada o el río, como que el río o la quebrada era la fuente donde todo desecho, toda suciedad se iba a botar, ¿no es cierto? Entonces, eso también se ha cambiado o se está cambiando, pues la mayor parte, y se está manejando incluso las quebradas. Entonces, pero todavía hay gente que hace esas cosas y finalmente, pues, estos también son puntos, en este caso, ya en este caso, donde se producen los sedimentos y consecuentemente llegan hacia las fuentes naturales. Nosotros necesitamos, en este caso, saber, ¿no es cierto? Sí, ya. No sé si tiene alguna pregunta ahí. No, profe. Ya. Vamos a ver lo que son la clasificación de los sedimentos. Después de haber visto ya en este caso la procedencia, en este caso los sedimentos, tanto la parte natural como artificial, vamos a ver cómo clasificamos los sedimentos. ¿Sí? Por lo general, dentro de lo que es la hidráulica fluvial, hay esta clasificación. Materiales, en este caso, sedimentos cohesivos y no cohesivos. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa no cohesivo y qué significa cohesivo. ¿Sí? ¿Y qué significa cohesivo? Ya. Entonces, con esto vamos a ver, en este caso, cohesivos. Por lo general, ustedes siempre van a escuchar cohesivo y no cohesivo en hidráulica fluvial, ¿sí? Tipos de materiales, tipos de sedimentos. ¿Ya? El sedimento no cohesivo o friccionante. ¿Qué quiere decir friccionante? Es decir, que entre las partículas al moverse se friccionan o se topan entre sí. Es lo que quiere decir friccionante. ¿No es cierto? No cohesivo o friccionante. ¿Cuál es este? Es el material granular. Está constituido ¿por qué? Por granos gruesos de partículas sueltas. ¿Cuáles son estas? Estas especialmente. Entonces, si ustedes hablamos, cuando nosotros tenemos en un río gravas y arenas, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un material, en este caso, no cohesivo. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Gravas y arenas, material no cohesivo. Siendo el peso específico de las partículas quien se opone a las fuerzas de arrastre de la corriente. Esta es parte fundamental para nuestros conceptos. Siendo el peso de las partículas que se opone a la fuerza eléctrica del sedimento. O sea, mientras las partículas sean más pesadas, más gruesas en este caso, entonces serán más factibles de que no puedan ser arrastradas fácilmente en la corriente. Pero si son menos, en este caso, menos pesadas, pues más fácil de que arrastre la corriente. ¿Sí? Entonces son los que se llaman en este caso los materiales no cohesivos, los sedimentos no cohesivos. ¿Sí? ¿Y qué es el sedimento cohesivo? Aquí está específicamente indicado. ¿Cuáles prácticamente son el sedimento grano muy fino, como las arcillas? O sea, aquí llamaría yo un poco entre los limos y las arcillas. Sí, pues aquí está clarito, dice. Y estas partículas, en cambio, ¿qué pasa? Estas partículas, en cambio, tratan de qué? De formar una sola masa, ¿no es cierto? Una sola fuerza de cohesión, por eso se llaman cohesivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Está constituido por partículas de grano fino, ¿no es cierto? Grano fino. En este caso, dice, la fuerza de cohesión es mucho más grande que el peso de cada grano. Por supuesto, o sea, aquí se unen, ¿no es cierto? Se unen y forman grandes, en este caso, grande estructura, y este es más difícil que se pueda mover. ¿Cómo se llama? Cohesivo. ¿Sí? El peso de cada grano. Por lo que dice en este caso, es la que se opone a las fuerzas de la corriente. ¿Sí? Ya, en cambio, esa sí puede ser movida simplemente, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos indicar de que hay dos tipos de sedimentos, cohesivos y los no cohesivos. ¿Qué son los no cohesivos? Las gravas y las arenas. ¿Qué son los cohesivos? Lo que son especialmente las arcillas y también se llamarían los limos. ¿Cuáles son las características? La una, de que en el caso de los no cohesivos, si las partículas son de tamaño grande, son difíciles en este caso, o se oponen con mayor resistencia a la fuerza de arrastre de la corriente. El sedimento cohesivo, en cambio, ¿qué implica? Se unen entre sí las partículas y forman grandes masas, en este caso, y también se oponen a la arrastre de la corriente. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos que ver, cuando yo hago, por ejemplo, yo quiero cimentar un puente,
tengo que tomar esas muestras para saber primero, saber si es que estoy digamos, en un cauce con material no cohesivo o estoy en un cauce con material cohesivo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, desde ya, para este tipo de material o de sedimento no cohesivo, existe una teoría para poder yo calcular, en este caso, lo que son la socavación de los cauces de los ríos, ¿sí? Y para los materiales no cohesivos, existen otras ecuaciones para calcular, en este caso, la socavación de los cauces de los ríos. Entonces hay que diferenciar bien esos dos conceptos para poder nosotros calcular. ¿De acuerdo? Pues por eso les estoy dando conceptos iniciales para que ustedes puedan ir primeramente definiendo las cosas. Luego hay que saber tomar decisiones en función de las propiedades de cada uno de los sedimentos. Ya. Ahora sí, ya vamos a entrar a las propiedades en sí, ¿no es cierto? A las propiedades en sí vamos a entrar. ¿Cuáles son en este caso las propiedades de los sedimentos y su medición? Ustedes pueden ver, al final son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 2, 4, 6, 7. Son 7 las propiedades físicas que tiene un sedimento, las principales, por supuesto. Entonces, una de las primeras, ¿cuál es? El tamaño de la partícula. Ya dijimos anteriormente, en cuanto a los sedimentos no cohesivos, pues depende de su tamaño, de su tamaño tendrá mayor peso para oponerse a la resistencia por que la corriente le mueve. Entonces, el tamaño de la partícula es una cosa muy fundamental, ¿sí? Ya vamos a ver aquí. La forma de la partícula. También la partícula, pues en este caso está directamente relacionada al peso específico y al peso de la partícula. La forma de la partícula. No es lo mismo que una partícula redonda que una partícula bastante irregular. ¿Sí? Es lo mismo que en el río. Los cantos rodados, gracias a que en el tiempo esa roca ha ido rodando en el cauce, se ha formado una roca casi redonda, ¿no es cierto? Tipos más o menos esferas. Por eso nosotros, en este caso, pues, por eso digo, no nosotros, sino los investigadores, ustedes van a ver al último, pues, van a ver que cuando ellos hacen investigaciones en laboratorios, lo toman, y en este caso, lo hacen con esferas redondas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de partículas en el río, al trasladarse en el cauce, entonces siempre van limando prácticamente, van limando asperezas y las partículas tienden a ser redondas. Entonces, los experimentos primeros que se hicieron para lo que es velocidad de sedimentaciones, se trabajaron con lo que son, en este caso, partículas redondas. Ya vamos a ver, en este caso también se llama las esferas, ¿sí? Entonces, esta forma de la partícula tiene mucho que ver, especialmente para lo que es la propiedad de sedimentos. Y aquí vamos a ver, aquí incluso tenemos una forma tridimensional que es la A, B y C. Y en función de eso, pues sabemos qué tipo de partícula tenemos y cuál será la resistencia que puede presentar frente a lo que es transporte de sedimentos. Esta es otra propiedad muy fundamental, que es en este caso la velocidad de caída del sedimento. Lo que implica es esto que si es que este es un canal, ¿sí? Si es que este es un canal, la partícula está siendo arrastrada a través de la corriente, ¿no es cierto? Aquí, con una velocidad, y a su vez, por supuesto, que es un caudal que tiene aquí, ¿no es cierto? Entonces, esta partícula trata de que, en función de su tamaño, o sea, en este caso su peso, que tenía un peso propio aquí, ¿no es cierto? Un peso, que yo llamaría en este caso un W, ¿sí? De su forma de la partícula también, ¿no es cierto? Va a tener que una opción de qué? De precipitarse. Y esa precipitación se llamaría en este caso la velocidad de caída. Pero para calcular la velocidad de caída, ¿qué implica tener velocidad de caída? Implica de que al caer esa partícula aquí en el fondo, en este caso, comienza siendo sedimento, por ejemplo, de no cohesivo, ¿no es cierto? O cohesivo, lo que sea, comienza a formar ¿qué? Una especie de aquí, ¿de qué? De cantidad de partículas y especie de montones de sedimentos y que al unificarse exactamente van a tener mayor resistencia a que pueda ser removido por la corriente. Pero eso tenemos que calcular. Entonces, saber cuándo esta velocidad cae y cuál sería la velocidad de sedimentación que tiene en función de los parámetros, lo que es este caso, lo que es la P específico de quién, el P específico del sedimento, ¿sí? Y el P específico del agua, que eso también tenemos que ver, ya vamos a entrar a ver lo que son P específicos, ¿de acuerdo?
también lo que se llama la densidad del sedimento y la densidad del agua, ¿no es cierto? La densidad del agua. En este caso el agua, ya. Hay unas cosas más. Y aquí tienen sus valores dados. Eso también lo tenemos en el laboratorio, no hay problema. Pero hay una forma universal que nosotros podemos adoptar y vamos a ver. Luego tenemos que ver en este caso lo que es la distribución de tamaños de sedimentos. ¿Cómo se encuentra distribuir los sedimentos en qué? A lo largo, en este caso, del cauce, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra la distribución de sedimentos? Entonces, ¿qué implica? Para eso hay que hacer un tipo de muestreos, tomar esas muestras y en función de eso saber cómo se encuentran distribuidos los sedimentos en este cauce natural. Y justamente hablamos de la siguiente parte que es el peso específico, que ya está hablando aquí. Sí, el peso específico, que es en este caso, estamos aquí. ¿Peso específico de qué? En este caso del material, del agua es conocida, ¿no? Pero hay que entender que en función de la temperatura, estos pesos específicos también van a variar. Y ahí vamos a ver que trabajamos con dos sistemas. En un sistema es el sistema técnico y otro sistema es el sistema internacional. Lo que más se aplica en sedimentos, desde ya les digo, es el sistema técnico, por si acaso, ¿no? Ya. Luego hablamos también de lo que es la porosidad. Esto es la porosidad del material, en este caso del sedimento, y lo que es la cohesión, que es un parámetro fundamental. Entonces, estos son, en este caso, las propiedades que nosotros vamos a estudiar, lo que es, en este caso, las propiedades de los sedimentos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Continuamos. Ya. Entonces, luego de ver las propiedades, vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿no es cierto? Vamos a ver en este caso el comportamiento de una partícula cuando está formando parte de un conjunto. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, no necesariamente la partícula, la partícula está solita en el medio, ¿no? La partícula tiene, al estar, pongamos un caso así nada más, ¿no? Entonces, la partícula aquí está, al estar aquí, la partícula, entonces, esta partícula tiene relación de todo, ¿no es cierto? Relación, en este caso, su propio peso, relación lo que es de vacíos y la relación, en este caso, de agua. O sea, cuánta agua también contiene la partícula. Entonces, eso quiere decir que hay relaciones de pesos y de volumen, relación de peso de la partícula y volumen de agua, en este caso, en el cual está inmerso la partícula, ¿sí? Entonces, eso tenemos que trabajar, porque al final aquí hay una relación, lo que es, pongamos el caso, lo que es el peso específico del sedimento, ¿sí? Sedimento, y lo que es en este caso el peso específico del agua, ¿sí? Y lo que es el peso específico del sedimento, que vamos a ver por qué ponemos estas relaciones, porque es prácticamente en este caso, peso específico relativo de los sedimentos en este caso. Pero para eso, el peso específico del sedimento tengo que calcular o tengo que tener como dato. Y luego el peso específico del agua, ¿para qué? Para calcular en este caso, para calcular lo que es la velocidad de caída, por ejemplo, que necesitamos este valor, ¿sí? Bueno, en 10 minutos se paga, digamos, sí, pues se termina y luego continuamos ganando 5 minutos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver estas cosas, ¿sí? Permítame, voy a poner el cable porque se me va a acabar la energía.